Estamos todos listos. Buenas tardes, soy Gonzalo Coterillo de Medbol Marine. Voy a hablaros un poquito del yacht eléctrico que habéis visto en la entrada y de nuestro proyecto. Intentaré no enrollarme mucho, pero si hay alguna pregunta, si tenéis alguna duda, levantad la mano y trataré de responder las dudas, que esto es algo nuevo para muchos. Bueno, os voy a hablar rápidamente un poquito de quiénes somos, de la náutica sostenible y nuestro yacht y todos los colaboradores que nos han permitido un poquito llegar a poner este proyecto en marcha. Bueno, nosotros somos una empresa de reciente creación, la empresa Medbol, de aquí en Mallorca. Estamos en el polígono Can Valero, aquí en Palma, pero tenemos ya muchos años de experiencia en la náutica. Tenemos otros socios que se dedican también al tema del turismo. En fin, hemos creado un grupo multidisciplinar. Como marca, como astillero, somos de reciente creación, pero con mucha historia detrás. Somos muy ambiciosos. Nuestro objetivo es ser la empresa líder en el Mediterráneo en descarbonización. La descarbonización o dejar de usar combustibles fósiles es una cosa que es y no se puede parar. Lo pide Europa, lo hemos ratificado a nivel legal, de acuerdo a Agenda París. ¿Se oye muy alto? ¿Se oye bien? Vale. Pues el objetivo de descarbonizar el mar, es decir, que los barcos dejen de usar combustibles fósiles, es un objetivo que hay que cumplirlo. Tenemos hasta el 2030, si no estoy equivocado, para reducir el 50% y todavía no hemos empezado. Nuestro objetivo es llenar este hueco, este vacío a nivel de la industria, que no... Aquí veis muchos coches eléctricos, hay muchas empresas ya en el vehículo eléctrico, pero en barco eléctrico no hay prácticamente nada en España. En otros países ya han avanzado mucho, entonces nuestro objetivo es liderar aquí en Mallorca un poquito todo este cambio. Estamos, lo que comentamos, estamos muy alineados con la Agenda París 2030, que la Agenda París 2030 lo ha firmado toda Europa, España lo ha ratificado, nos hemos comprometido como país a reducir las emisiones de CO2. Y, lo dicho, en el mar, en Mallorca, no hemos hecho nada todavía, no hemos empezado. Nos quedan 10 años, 9. Vale, nosotros en concreto nos dedicamos, estamos empezando a trabajar en 4 áreas de negocio, en 4 partes. Por un lado, astillero, somos capaces de fabricar, de proyectar y fabricar cualquier tipo de embarcación, priorizando proyectos sostenibles. Este barco lo hemos fabricado nosotros, prácticamente desde cero. Podemos hacer retrofit y conversiones, que se llama, que es coger yacht viejos o yacht en marcha y cambiarle el motor por un eléctrico. Esto es una cosa que tiene mucho sentido. Además, hay ayudas y fondos europeos para lo que se llama economía circular, que es descarbonizar el mar sin fabricar y sin generar residuos. Es decir, básicamente estamos hablando de que todos los yachts que están en Mallorca, que están en Baleares, los podemos convertir en eléctricos o ayudarles a convertir en eléctrico para que dejen de funcionar con combustibles fósiles, sin cambiar prácticamente nada, porque desde fuera un yacht, aparte del ruido y del olor, cuando lo cambias a eléctrico, eso es el mismo yacht. Luego también tenemos un área de hacer charter náutico. Esto lo haremos sobre todo para demostrar que es viable, que es posible, que técnicamente estamos ya maduros y que tiene rentabilidad económica. Más que como para ganar dinero, toda empresa quiere ganar dinero, pero es para poner un ejemplo demostrando que el charter náutico con eléctrico es sostenible, es viable y es rentable. Y luego tenemos un fuerte compromiso de conservación. Hemos ya venimos colaborando con varias organizaciones, Observadores del Mar, Save the Med, en fin, diferentes organizaciones, para que en todas nuestras actividades hacer las cosas lo más sostenible, lo más responsable posible, y en la medida de lo posible de nuestros recursos ayudar a proyectos de divulgación, de conservación, para cuidar el mar del que vivimos todos los del sector. Vale, convertir un barco en eléctrico es lo que se denomina un retrofit eléctrico, es decir, coger un barco existente, quitarle el motor de combustión y ponerlo en eléctrico. En este sentido, por el estado de desarrollo de las baterías a día de hoy, tiene más sentido hacerlo en un velero o en un yacht. ¿Por qué? Porque los yachts están hechos, son veleros en su origen, en su diseño, y no están diseñados para navegar muy rápido. Por lo tanto, un yacht navegando 6-7 nudos es un poquito el estándar. Convertirlo a eléctrico es muy
viable, es muy fácil, incluso muchas veces es más económico que la alternativa en diésel, porque los costes de un motor de esas características son muy parecidos. Luego todo el tema de veleros, hasta 15 metros más o menos, convertir un velero en eléctrico también tiene mucho sentido, suelen llevar motores relativamente pequeños y en un velero el motor eléctrico puede hacer hidrogeneración, que se llama, cuando navegas a vela, la hélice te hace de dinamo y te carga las baterías. Por lo tanto, en un velero, toda la flota de veleros de charter, por ejemplo, que hay en Baleares, convertirlos a eléctrico es una cosa que tiene mucho sentido, le da más fiabilidad, porque un motor eléctrico arranca siempre, no tiene carburador, no tiene 1000 piezas, es motor y batería y es más fiable. Y luego que mientras tengas hidrogeneración, recargues la batería mientras navegas a vela, puedes tener prácticamente autonomía, ser autosuficiente, pasar todas unas vacaciones sin repostar gasolina, ni repostar combustible, ni energía. Por lo tanto, eso es un tema muy interesante. Luego tenemos ahí en el stand un fuera borda, todo lo que son barcos pequeños, un fuera borda tiene mucho sentido en eléctrico, es muy fácil de instalar, es enchufarlo, ponerlo. Y luego está toda la parte de barcos a motor más grandes, que aquí ir 100% eléctrico es complicado, pero se puede hibridar, se puede hacer una solución híbrida, mantener el motor de diésel o de gasolina y poner en paralelo en el mismo eje un motor secundario eléctrico, de forma que al fondear, al entrar, salir de puerto, puedes ir en versión eléctrica. Cuando haces largas distancias te toca encender el diésel, pero en navegación conjunta puedes llegar a ahorrar hasta un 30-40% de las combustiones de gasolina, de diésel, y con el consiguiente ahorro de emisiones de CO2. Por lo tanto, barcos que no son 100% eléctricos e híbridos también es una muy buena solución para empezar, y sobre todo llegas a una cala a fondear sin ruidos, sin humos, respetando a la gente, sin molestar, y te vas de la misma forma. O al entrar a puerto. Un motor eléctrico es mucho más fácil de manejar a nivel de maniobra que un motor diésel tradicional. Entonces, prácticamente cubrimos todos los tipos de barcos. Tenemos un fuerte compromiso con todo el tema de conservación, estamos abiertos a colaborar con cualquier organización de sostenibilidad, de conservación, le ofrecemos grandes descuentos y colaboraciones para trabajar a nivel de conservación. Vale, hablando un poquito de la náutica sostenible y movilidad eléctrica, hay una realidad. Vemos muchos coches, el tema de la transformación a vehículo eléctrico está bastante maduro. En tierra, en el mar, en España, en Baleares, estamos a cero. Es decir, barcos matriculados eléctricos son puntuales, 4 o 5. Pero eso es en España y aquí, por una coyuntura, una situación actual. En concreto hay 3 factores que van a acelerar esto desde nuestro punto de vista y van a hacerlo dar un cambio radical, como en otros países. En el norte de Europa, en todas las aguas interiores, aguas dulces, está ya en muchos países prohibido por ley meter barcos de combustión. Todos son barcos eléctricos. Por lo tanto, la industria, los fabricantes están ya, es una solución probada. Aquí en España en concreto, en Baleares, tenemos una casuística que yo creo que nos va a acelerar todo esto. Por un lado, la emergencia climática, la crisis climática declarada a nivel de gobierno, a nivel de los cambios que se están haciendo a nivel legislativo, a nivel presupuestario, a nivel de los cupos de CO2, impuestos al carbono que se van a poner, pues están haciendo que nos vemos obligados a acelerar esta transformación. Luego una cosa muy concreta, que yo creo que eso va a ser un poquito el eje del cambio, los fondos del Next Generation, los fondos que vienen de Europa, muchos de ellos vienen específicamente para descarbonizar. No se pueden usar por otra cosa que sea descarbonizar. Y descarbonizar en el mar implica quitar motor de combustión y poner motor de hidrógeno, eléctrico, vela, pero no de combustión. Y luego, por otro lado, toda la industria turística, en concreto en Baleares, muchas cadenas hoteleras han visto la necesidad o las ventajas de la sostenibilidad, lo han abanderado y están haciendo un cambio, sobre todo en el consumidor, en el turista, en el cliente final, está empezando ya a pedir las cosas 0 kilómetros, 0 emisiones, respetuoso con el medio ambiente. Si sumamos estas 3 causas, es decir, hay leyes y multas que te van a llevar a descarbonizar, hay dineros y subvenciones que te van a acelerar esto y el mercado o el consumidor está empezando ya a percibirlo como algo interesante, pues tenemos el cóctel perfecto para que de aquí a 5 o 10 años esto se acelere.
En concreto, los fondos Next Generation, no sé si los conocéis, esos son los fondos de rescate que ha definido la Unión Europea para para rescatar a Europa, de levantarle del tema de la pandemia, y hay una cantidad bastante grande de dinero, es el mayor desembolso presupuestario que se ha hecho, creo que en los últimos 50 años, y si os fijáis, 37% de ese dinero es transición ecológica, transición energética y ecológica, es decir, para hacer proyectos sostenibles, para hacer proyectos de descarbonización en todos los sectores. Luego hay una parte de digital y luego, bueno, hay otra serie de motivos. Estos fondos vienen una parte a la administración y una parte a la empresa privada. Y una tercera parte a los proyectos de colaboración público-privados. Entonces, cualquiera de vosotros que tengáis una empresa, que tengáis una idea, podéis empezar a optar por estos fondos, y la administración va a tener que empezar a buscar ideas y proyectos en los que invertir esos fondos, porque tienen que ser finalistas para transición energética. Vale, en concreto nosotros, Medbol, somos distribuidores de Torqeedo. Torqeedo es un fabricante alemán de motores eléctricos, es el líder mundial de venta de motores eléctricos marinos. Creo que la semana pasada llegó al récord de vender 100.000 motores eléctricos funcionando en el mar. Por lo tanto, por eso decía que en Baleares o en España es un mercado muy verde, pero en otros países está totalmente maduro y llevan años funcionando con barcos eléctricos. Los motores eléctricos, bueno, no contaminan, se ve un poquito pequeño en la pantalla, pero bueno, lo resumo. No contaminan el agua, no emiten no tiene tubo de escape, no emiten gases de escape, no tienen aceite, no tienen pérdida de aceite, no generan CO2. El CO2 que generan depende de dónde se genera la energía, la electricidad que alimenta el motor. Evidentemente, si tú arrancas un generador para cargar una batería, para andar con un barco, estás generando CO2. Si tu fuente de energía es el amarre del puerto y tú le exiges o le pides a tu marina, a tu puerto, contrata energía verde, que la hay proveedores de energía verde, puedes decirle a Endesa, mira, yo mi energía quiero que sea renovable. Si el puerto tiene energía renovable, tú te enchufas al puerto y tu navegación no genera CO2, es decir, es 100% sostenible, porque esa energía se genera de una fuente sostenible, paneles solares, eólicas, de diferentes fuentes. Y sobre todo la ventaja principal de navegar con eléctrico es sin olores y sin ruidos. La experiencia típica del yaúd es que tenemos todos un poco en la memoria, pues el pequeño yaúd con el sonido del motor. Un yaúd eléctrico no tiene sonido, no tiene humos y es un poco más como navegar a vela o como se navegaba antaño. Por lo tanto, es un poco volver a los orígenes. En vez de reinventar la rueda, es volver unos años atrás a los orígenes, cuando el petróleo no era tan barato y la gente navegaba más a vela con otras opciones. Vale, en concreto, como representantes de Torqeedo, podemos ofrecer una amplia gama de productos, motores eléctricos para veleros, tanto con eje, en pod que se llama, que van debajo, para barcos pequeños, barcos grandes, para las lanchas, motores de barcos ya más de velocidad. Aquí se está haciendo mucho ahora con el tema de los foils, es decir, los foils son unas pequeñas alas que se ponen por debajo del barco. Por aquí había una de las tablas con foil que navegan como con un ala. Eso puede ser que navega fuera del agua o simplemente una pequeña ala de sustentación que te ayuda a que haga menos esfuerzo el barco. En los barcos eléctricos se está experimentando mucho con esto y ya hay muchos barcos que funcionan con foils. Esto es una buena opción para necesitar menos energía a la hora de navegar. Luego también tenemos toda una gama de motores para kayaks y embarcaciones pequeñas. Para un pequeño kayak, para salir a pescar, hay un pequeño motorcito que lo pones, en este caso sí que es muy económico, muy fácil de funcionar y que en muchos países tiene un gran impacto, porque un pequeño kayak para salir a pescar, por ejemplo, con un motorcito eléctrico, te da una autonomía muy grande, te da muy buena seguridad y es una muy buena opción, huella ecológica súper pequeña. Y luego a nivel profesional también hay muchas soluciones que están ya en marcha. Voy a enseñaros algunos ejemplos. Bueno, Torqeedo ha ganado un montón de premios, es líder indiscutible de motorización a nivel marino. Tenemos la suerte de ser su distribuidor aquí en Baleares.
Por ejemplo, tienen gamas de motores desde 2 kilovatios hasta 10, en fin, motores fuera de borda pequeñitos, medianos, grandes, la gama es muy amplia. Incluso ya nos vamos hasta motores fuera borda de 50 kilovatios. La equivalencia de un kilovatio a un caballo, 50 kilovatios sería como un motor de un 120 más o menos, un fuera borda. Y luego ya intrabordas hasta 100 kilovatios. Para veleros también están soluciones con motores en pod, que se llama, que son los motores que salen por debajo, con cola, en fin, ya a nivel de motorización eléctrica prácticamente hay un amplio abanico de soluciones, prácticamente la misma oferta que en combustión. Casi todos los motores de velero tienen también hidrogeneración, que se llama, que cuando estás navegando a vela, la hélice va cargando la batería. Entonces esto es muy útil también. Generalmente todos esos sistemas tienen múltiples configuraciones. Esto sería, por ejemplo, un sistema con motores en pod para un velero, con paneles solares para cargar y con un generador. Eso sería un sistema híbrido que se llama. Entonces te quedas sin batería por algún motivo, puedes arrancar el generador y sigues navegando. Y lo ideal es que vaya cargando con los paneles solares. Tenemos muchas opciones para configurar los sistemas. Aquí el secreto de la motorización eléctrica en los barcos es proyecto a proyecto dimensionar, pensar, bueno, este barco, ¿cómo se va a usar? ¿Cuántas horas se va a usar? ¿Es de trabajo? ¿Es de charter? ¿Es para pescar? ¿Es para salir el domingo a darte un bañito? Y dimensionar el sistema específico para esa solución, no sobredimensionarlo. En gasolina, en diésel es muy fácil meter caballos y bueno, necesite o no, meto un motor grande y ya veré. Aquí hay que pensar un poquito, también se puede hacer, pero no tiene sentido, porque sería mucho más caro y menos eficiente. Aquí en cada caso hay que pensar qué sistema es el más adecuado. Las baterías que usamos, las baterías de Torqeedo, son las mismas baterías de los BMW. Son las baterías que ha desarrollado de litio, de alta tecnología, de alta densidad, desarrolladas por BMW, las que usan en sus coches, que Torqeedo tiene un acuerdo con BMW, que estas baterías las empaquetan en cajitas estancas IPv6 para que no tengan ningún problema en mar, pero tienen la misma garantía, el mismo rendimiento que las baterías BMW. Por lo tanto, eso es una ventaja que en la náutica, digamos, gracias a los esfuerzos, a las inversiones que se han hecho en el mundo de la automoción, también nos beneficiamos porque todo lo que avance en las baterías en los coches se repercute a nivel de la náutica. En concreto, el Yaourt lleva ese tipo de baterías, son baterías de 5.000 vatios, son baterías inteligentes porque tiene un pequeño ordenador que habla con el motor. Entonces, constantemente, según todos los motores tienen un ordenador y te dice, pues mira, a esta velocidad te queda tanta autonomía, tantas horas de navegación, y en función de bajas o le das más gas o menos gas, te va diciendo en todo momento cuánta autonomía te queda. Entonces esto te permite siempre planificar tu trayectoria de tu viaje. Soluciones profesionales, os enseño algunas. Esto, por ejemplo, hay muchos países que ya todo lo que son los barcos de recogida de residuos, sobre todo de limpieza de plásticos en puertos y en ríos, suelen ser barcos que van despacio, no necesitan mucha potencia. Eso tiene todo el sentido del mundo, meter motores eléctricos. Por ejemplo, en sitios protegidos, esto es en Canadá, todos los sitios protegidos por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, se está empezando a exigir barcos sostenibles. ¿Por qué? Porque los motores de combustión, por muy nuevos que sean, por muy bien que estén, siempre contaminan algo. Por el escape, por en fin, el chorrito que echa, los gases que echa, siempre contamina un poquito el agua. Y los sitios que son especialmente protegidos, la Sierra Tramontana, por ejemplo, es Patrimonio de la Humanidad, es importante protegerlo y no seguir contaminándolo. Por ejemplo, en Vietnam, estos son otro ejemplo de Vietnam, Ecotours, hay toda una serie, una flota de barcos eléctricos para hacer tours en zonas protegidas, en zonas especialmente sensibles a nivel medioambiental, para pasarse a eléctrico. Muchos barcos, esto es en Francia, por ejemplo, muchos puertos, las Zodiac, los barcos que operan en el puerto, los auxiliares de trabajo, que no hacen distancias muy largas, suelen hacer recorridos cortos y llegan a la base otra vez. Lo mismo, fuera bordas eléctricos, menos mantenimiento, menos fallos, está siempre disponible, cuando están en puerto están enchufados, sales y lo usas, es mucho más eficiente, te evitas problemas de mantenimiento y sobre todo que pueda fallar en un momento dado. Un motor de combustión, un motor de gasolina, un fuera borda, tiene
creo que, no me acuerdo la cifra, pero si no recuerdo mal, tiene 6 o 7 veces más componentes que un motor eléctrico. Tiene 6 o 7 veces más probabilidades de fallar o de mantener. Por lo tanto, la simplicidad de un sistema eléctrico versus uno de combustión es inigualable. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de barcos clásicos en Reino Unido, toda una flota de barcos clásicos que los alquilan o los usan para un club. Lo mismo, todos los barcos clásicos, en concreto barcos clásicos de vela, tiene todo el sentido del mundo poner motor eléctrico, porque son barcos que no se diseñaron para un motor de combustión. Entonces el motor de combustión ha sido un añadido que le han puesto después. Le quitamos el motor de combustión y se mantiene mucho mejor el barco. Un motor de combustión generalmente, quieras o no, algo de una pérdida tiene, alguna gotita de aceite, la sentina está siempre sucia. En un barco clásico que hay que recuperar, que hay que mantenerlo, es más importante. Un motor eléctrico, si habéis visto el yacht, baterías, motor, cargador, sentina limpia, cero mantenimiento, eso no es decir, el mantenimiento, el uso diario es mucho más fácil y más limpio. Esto, por ejemplo, es un ejemplo en Tailandia, un ferry eléctrico, esto va con motores fuera borda. Lo mismo, son sistemas, cuando tienes un recorrido predecible, pasarse a eléctrico es mucho más fácil que dices, bueno, quiero un barco para salir a navegar y me voy y no sé dónde paro. Eso ya hay que analizarlo un poquito mejor. Vale, voy a pasar a alguno ya en concreto. Este es un catamarán, este es un proyecto de transporte de pasajeros aquí en España, en Denia creo que estaba. Este está motorizado por Torqeedo y ha ganado varios premios. Y esto es un catamarán de transporte de pasajeros que va con 2 motores de Torqeedo y un banco de 8 baterías. Tiene paneles solares y está funcionando todo el día. Lleva ya creo que 2 o 3 años en el agua y ha sido un éxito este proyecto. En la Albufera de Valencia, por ejemplo, el ayuntamiento ha comprado una flota de barcos típicos de allí, un poquito parecido al yacht, pero de la Albufera, que son más de aguas interiores. Los han electrificado y han puesto en marcha un servicio de visitar la Albufera con barcos eléctricos. Ha sido un éxito, ha sido reciente y está funcionando muy bien. Ese es otro proyecto 100% eléctrico que está funcionando también aquí en España, es decir, no es una tecnología de laboratorio que estamos ahora todavía probando, es una tecnología probada que en otros sitios lleva años funcionando. Nosotros simplemente lo estamos trayendo a Baleares, trayendo a Mallorca y aplicándolo a un yacht para empezar y luego haremos más proyectos. Vale, en concreto nuestro yacht, lo dicho, hemos consultado a la gente que sabe realmente de yachts, hemos hablado mucho, hemos pedido mucha opinión y hemos desarrollado un yacht. El casco, la parte de abajo del yacht, es un yacht tradicional, no estamos inventando nada. Lo único que la forma de construcción y la cubierta pues lo hemos optimizado, lo hemos trabajado un poco más, simplificado y aplicado la tecnología de baterías de litio de motor de alto rendimiento adecuadamente dimensionado. Este yacht en concreto puede llevar hasta 8 personas, capacidad hasta 8 personas. Aquí tenemos un poquito los datos más específicos, son 7 metros y 30, tiene 1,4 toneladas más o menos, hasta 8 pasajeros. El motor es un motor de 10 kilovatios con un banco de baterías de 20 kilovatios. Eso nos permite más o menos a 6 nudos unas 7 horas de autonomía. Ahora a final de mes lo echaremos al agua y probaremos y mediremos y veremos si hay que hacer algún ajuste. El primer barco pues es normal que se haga algún ajuste y algún... Aquí tenemos... ¿Qué horquilla tenemos en este barco? Pues podemos poner un motor menos potente, un motor más potente, más baterías, menos baterías, en fin, podemos jugar de acuerdo a las necesidades. La velocidad máxima estimamos que sería unos 10 nudos, eso nos dicen los ingenieros de Torqeedo, lo mismo vamos a ver, posiblemente sea algo más. Vale, este es el motor que tenemos, motor eléctrico marino, 10 kilovatios y 4 baterías de litio de alto rendimiento de 5.000 vatios cada una. Este motor y ese tipo de solución en otros países, te digo, está bastante utilizado. En concreto, en norte de Europa hay una serie de embarcaciones que son parecidas al yacht en cuanto a su funcionamiento y diseño, y ya hay varios proyectos en marcha. Por lo tanto, no es un invento, no es una prueba, es una aplicación nueva, pero con una solución, una tecnología existente. Vale, nosotros hemos intentado definir una
solución náutica sostenible, no solo en la motorización, sino en todos los elementos. Por ejemplo, hemos elegido una solución para la cubierta de teca sintética que, por lo que hemos analizado, es más sostenible que teca tradicional. El problema con la teca es que casi toda viene de Birmania o de países donde difícilmente se regula o hay leyes bien aplicadas, por lo tanto, cuando pones teca en un barco, muchas veces no sabes si esa teca ha salido de un sitio sostenible, de un sitio legal, o esa teca se ha robado de un bosque y te la han vendido con un certificado falso. Entonces, para evitar ese riesgo hemos elegido una solución de teca sintética que tiene 5 años de garantía, poco mantenimiento y que la propia empresa, Flexitec, destina parte de los ingresos a replantar árboles y a proyectos sostenibles, de forma que la solución que hemos elegido en principio es mucho más sostenible que teca natural. Otro punto importante es hemos elegido un sistema de antifouling. El antifouling históricamente en un barco se cambia todos los años, es una pintura que se echa al barco por debajo para que no se peguen las algas. Antiguamente directamente era veneno, es decir, herbicida, para que no se peguen, o biocida, es veneno para que no se peguen los bichos, los animales. Últimamente no se usan herbicidas, pero se usan metales pesados, cobres, para que los animales no se peguen. Se estima, tenemos por ejemplo que un barco de 30 pies al año más o menos tira 1 kilo de cobre al agua. El antifouling funciona soltando poco a poco veneno o metales pesados para que las algas y los animales no se peguen, pero eso realmente estamos contaminando el mar. La solución que hemos elegido es un vinilo que tiene una lámina, una especie de silicona, una especie funciona un poquito como las sartenes antiadherentes, tiene una capita antiadherente, entonces básicamente por física los animales y las algas no se pueden pegar y con la fricción del agua se caen. Eso lo que conseguimos es que esta solución no tienes que sacar todos los años del barco, no hay que volver a pintar, no estás contaminando y además conseguimos una ventaja extra. Es que reduce el consumo de combustible un 5% más o menos, porque como tiene menor fricción, resbala más el barco, por decirlo así, necesitas menos energía para funcionar. Por lo tanto, aparte de no contaminar, te hace ahorrar dinero. Es una solución que evidentemente es más cara ponerla en marcha, pero al cabo de 5 años, que es la vida útil, va a ser más barato que sacar el barco todos los años, rascar el antifouling, volver a pintar, volver a echar el agua. Por otro lado, generalmente el trabajo de raspar el antifouling se suele hacer en los varaderos, en las marinas. Generalmente lo raspas, eso va al suelo, manguera y eso va al mar. Lo mismo, otra fuente que no es... este reto, esta crisis climática nos obliga a repensar muchas cosas que hacemos. Hay muchas cosas que hacemos por inercia. No es que la gente sea mala o quiera contaminar, simplemente se ha hecho así toda la vida. Pero esta situación nos obliga a repensar un poquito cada paso, cada cosa, cada elección que hacemos. Porque muchas veces todo termina en el mar. O el torrente, que se lo lleva la lluvia y termina en el mar. No, pero los puertos, justamente gracias a la labor de los puertos y gracias a que pueden regular todo esto, pues es un poquito el camino. De la mano de los puertos y de la mano de la administración, ir cada día aprendiendo mejor cómo cuidar el mar, cómo disfrutarlo más, de una forma sostenible y de una forma económica. Muy bien, pues simplemente comentar un poquito los diferentes colaboradores. Somos un equipo bastante grande, hemos tenido muchas ayudas, muchas colaboraciones. En principio Torquido, Azimut, Belmarines son fabricantes de motores, que también contamos con su departamento de ingeniería. Maglide, Flexitex, usamos un poco la parte de construcción del barco. La mesa nos ha ayudado un poquito a la rotulación, todo el tema de las líneas, con vinilos también, que tienen de alta resistencia, que duran mucho y que evitan desperdicio de plástico. Luego también tenemos un colaborador que es True Wall Organization. Esto es una organización, yo también colaboro con ellos, pertenezco a ellos. Ellos lo que nos ayudan es a medir la huella de carbono que emitimos. No solamente si emitimos CO2 por la gasolina, que no, sino la huella de carbono general. Es decir, qué impacto tenemos nosotros desde la construcción hasta el final de vida útil del barco, hasta el reciclaje, es decir, nuestro impacto real en el ambiente. Esta es una tecnología que lo calcula en tiempo real. Bueno, y luego Bosch y Lozano, más en la agencia, también son socios nuestros y colaboradores. Esta es un poquito la presentación. Si tenéis alguna duda, me encantaría
comentarlo y responderlo. Pues ¿Cuántos años lleváis en el proyecto? vale, este es un proyecto que empezamos hace ya prácticamente hace 2 años, un poquito más, bueno, hace 3 años venimos pensándolo, nos pusimos un poquito en serio justamente cuando arrancó la pandemia, cuando arrancó todo esto se quedó un poquito en stand-by el proyecto, el barco iba a salir el año pasado ya, la temporada pasada, nos ha retrasado un año, pero bueno, también nos ha dado tiempo para trabajarlo más y para profundizar en todo, reflexionar un poquito sobre todo y hacerlo con más calma y con más detalle. Este es el primer yacht que sacamos. De aquí a la temporada que viene tenemos previsto tener 3 yachts similares en el agua para alquilarlos, hacer charter náutico, sobre todo para demostrar y probar que funciona. Como tenemos varias unidades de negocio, podemos fabricar, pero sobre todo la parte que creo que es más interesante es la parte de conversión, retrofit. Podemos hacer proyectos para que cualquier barco que está en el agua, convertirlo en eléctrico o en híbrido, de forma que sea más sostenible y más económico, más fácil de mantener. Ten en cuenta que pasar a un vehículo eléctrico muchas veces la compra es más cara, pero el coste total de propiedad, es decir, a lo largo de 5 o 10 años, es más barato que el mantenimiento y el combustible que te genera un motor tradicional. Sobre todo en el tema del mar, muchos barcos pasan meses parados. Típico, está el invierno el barco parado, llega el verano, buen tiempo, saco el barco al agua, no funciona. Hay que arreglar esto, hay que arreglar lo otro, pierdes 1 semana, 2 semanas, se te pasa la temporada. Con un motor y baterías eléctricos, el invernaje es muy sencillo, incluso puedes sacar la batería, la almacenas y luego la vuelves a poner, la enchufas y arrancas. No hay mucho misterio de mantenimiento. Vale, sí. Sí, para poner un ejemplo, este en concreto tiene 7,5 metros, motor de 10 kilovatios, 20 kilovatios de batería. Estamos hablando aproximadamente, el coste de fabricación es fibra tradicional, unos 40.000 euros aproximadamente, todo integrado funcionando, aproximadamente 80.000 euros. Estamos moviéndonos en precio de mercado. Lo que sería motor y baterías en concreto son unos 25.000 euros. Exacto. Más aquí en el tema de conversión, estamos ya hablando con las autoridades porque hay un poco un vacío, más que un vacío legal, un poco en definición, porque todo el tema de los barcos eléctricos es nuevo. Entonces, cuando haces un proyecto de conversión, sacas el motor de combustión, metes el motor eléctrico, cambian los pesos, probablemente haya que volver a pasar la inspección y tengas que volver a rematricularlo porque a nivel legal se considera otro proyecto, otro barco, que se aplican otras reglas. En ese sentido estamos también hablando un poquito con la administración para que todo esto sea más fácil y más rápido. Comentabas un 4 o 5 metros, 6 metros, por ejemplo, en vez de 10 kilovatios se puede ir ya en un motor de 5 kilovatios con la mitad de baterías y estaríamos hablando entre 12 y 15.000 euros, dependiendo de la necesidad. En los coches pasa una cosa que es la ansiedad de la autonomía, que llaman, que es que no sé si me voy a quedar sin, en ese caso, en un barco, una solución muy sencilla es poner un generador de emergencia. Poner un pequeño generador, por cualquier motivo te quedas sin batería, arrancas el generador, cargas las baterías. Como hay muchos barcos que llevan un fuera borda de emergencia, si te rompe el motor, tiras el fuera borda, pues esto haría la misma función. Otra opción es sobredimensionar las baterías, es decir, poner más baterías de las que en principio necesitas y siempre vas a ir con el doble de autonomía del previsto. En cualquier caso, los precios no nos vamos mucho más allá de lo que cuesta un motor diésel nuevo. O sea, estamos un poquito en precio de mercado. Teniendo en cuenta que la vida útil de estos motores es más larga que un motor de combustión y que el mantenimiento y el coste de recargarlo es más económico. Por lo tanto, cuesta más o menos lo mismo para arrancar. A 5 o 10 años vas a ahorrar dinero con un motor eléctrico. Eso en los países nórdicos, por ejemplo, lo tienen ya probado hace años, con estudios ya, y lo tienen totalmente demostrado. Verificado si el cambio de motor de gasolina, del motor de combustión a motor eléctrico varía la flotabilidad del buque. Bueno, los pesos del barco, si sacas el motor, sacas el tanque de gasolina, hay que revisarlo, posiblemente haya que ajustar el lastre. Sí, bueno, hay que ajustar el lastre. El barco en principio tiene un punto ideal para navegar
una vez hecho la obra hay que volver a ese punto para navegar. Generalmente cuando conviertes quitas peso, entonces tienes más libertad para optimizarlo. Por lo tanto, no debería, o sea, es un factor que, al margen de si es eléctrico, hay que lastrarlo correctamente un barco. Lo que sí estamos haciendo es que construcción moderna, fibra de vidrio, en las siguientes unidades estamos ya trabajando en que sean con fibra de lino, en flax, en infusión, que es más, pesa menos y es más sostenible, por lo tanto tendremos más libertad todavía para lastrar o para, en fin, todo eso se puede trabajar, es importante optimizarlo. Así como un coche eléctrico se miran mucho los pesos, porque cada kilo extra necesitas más baterías, en un barco también, con la diferencia de que un barco tiene que navegar en su sitio, en el lastre que toca. Por mucho peso que quitas, si un barco flota mucho, no navega bien. Entonces hay que lastrarlo a su punto adecuado. Vale, este barco está ya listo, a final de mes lo ponemos en el agua, estaremos haciendo las últimas pruebas finas para esta temporada que viene, para este principio de año. Nosotros estamos en posición ya de vender barcos, de entregar barcos, de producir. Por lo tanto, cualquiera que esté interesado, podemos empezar a hablar ya de fechas de entrega. A final de mes podréis probar el barco, que esto es muy importante. Mucha gente ver para creer, hasta que no se sube no se lo cree. Por lo tanto, a final de mes se podrá probar el barco y estamos ya tomando pedidos. El que esté interesado podemos empezar a hablar. Pues muchas gracias a todos.